Fullmetal Alchemist es sin duda una de las grandes obras que se han creado en el medio del manga y del anime, una historia que empezó a publicarse en el año 2001 y que tomó casi una década en terminar. Esta obra es considerada una obra maestra para muchos, pero sin duda que ha dado mucho de qué hablar cuando nos referimos a su adaptación al anime, ya que esta obra ha sido adaptada 2 veces al medio, la primera en el 2003 y la segunda en el 2009. Todo buen fan a este entretenimiento que es el anime sabe las razones por las cuales hay polémicas cuando hablamos de esas adaptaciones. Pero para los que no, deben saber que la primera adaptación de Fullmetal Alchemist, como dije, salió en el 2003. Para ese tiempo el manga llevaba 2 años de haberse publicado, por lo que uno pensaría que esa adaptación quedaba incompleta, como pasa hoy en día cuando se adapta a algo cuyo material de origen aún no acaba. Pero en la década... La animación es muy parecida, me hubiera gustado que la animación fuera un poco más diferente para poder distinguir uno del otro. Pasada, los estudios eran dirigidos de forma diferente. La gente encargada de estos muchas veces era gente que tenía otros principios, que tenía otros ideales y sobre todo contaba con muchos tanates para ignorar al material de origen. En ese tiempo, los guionistas con sus manos sagradas le daban una conclusión a la historia si era necesario, incluso si en el manga o en la novela ligera o en lo que sea no había terminado. Estas conclusiones muchas veces eran buenas, otras la verdad eran malas, pero al final de cuentas era interesante ver cómo los guionistas se las ingeniaban para poder terminar la historia. Y esto fue lo que pasó con la adaptación del 2003 de Fullmetal Alchemist, ya que esta no quedó incompleta, sino que terminó con 51 episodios y una película para terminar toda la historia. Ya después, en el 2009... ¿Quién es este? ¿2 sets? ¿Al? ¿Este es Al? Para terminar toda la historia. Ya después, en el 2009, el mismo estudio de animación que hizo el del 2003 se encargó de adaptar de nuevo el manga, el cual estaba en vísperas de acabar, dejándonos con 2 versiones diferentes de la misma historia, las cuales solo compartían el nombre y los conceptos, pero no en el argumento. A pesar del título de este video, no trataré de decir cuál de los dos es el mejor, ya que aunque muchos piensan que el Brotherhood debería ser considerado superior en todos los aspectos, tampoco puedo negar que la adaptación del 2003 no tenga sus valores y sus reconocimientos. Así que más que nada, en este video trataré de explicar y comentar cuáles son las diferencias más notables entre uno y otro, y al final comentaré lo que pienso de cada uno y así los que vean esto podrán elegir cuál de los dos se les hace más interesante. Es obvio, pero mencionaré spoilers, por lo que te recomiendo que si no has visto ninguno de estos dos realmente cierres el video, ya que esto solamente será una lluvia de spoilers tremenda. De hecho, este video te lo recomiendo si tú has visto a alguno de los dos Fullmetal Alchemist y quieres saber cuál es la diferencia uno del otro. Aunque si no es así y eres todo un gángster, pues bajo tu responsabilidad, quédate y disfruta el video. Aclarado esto, empecemos. El antagonista. Este es el punto que marca la diferencia más notable en ambas historias. El villano original de Fullmetal Alchemist, tanto en el manga como en Brotherhood, es Padre, el cual es el creador de los 7 homúnculos, los cuales representan los 7 pecados capitales que hacen débil al ser humano y los cuales el mismo Padre extrajo de su alma y los inyectó directamente en otros seres vivos, esto con el fin de ser un ser perfecto sin defectos. El objetivo de Padre es crear una piedra filosofal perfecta y con esta abrir la puerta de la verdad, en donde podrá absorber a Dios y ser un ser omnipotente e inmortal. Cabe aclarar que Padre es también un homúnculo, un ser artificial creado en el pueblo de Jerjes hace mucho tiempo y que junto a Van Hohenheim, en este tiempo un esclavo, lograron crear una piedra filosofal con las vidas de los habitantes de ese pueblo. Esta piedra filosofal se dividió en dos, una en el cuerpo del padre y la otra en el de Hohenheim, haciendo que ambos pudieran hacer alquimia sin el intercambio equivalente. En ese momento, él y Hohenheim se separan, pero este último le advierte que algún día lo detendrá por lo que hizo. Por su parte, en el anime del 2003, el antagonista en cuestión es la alquimista Dante. En este mundo, al parecer, existía la religión cristiana hace mucho tiempo, y a los alquimistas se les trataba de hechiceros y brujas, por lo que eran ejecutados. En algún punto de la historia aparece una enfermedad parecida a la verdadera peste negra que azotó a Europa. Es aquí cuando el alquimista Van Hohenheim hace aparición y revela que puede crear una piedra filosofal para ayudar a la población. En ambas versiones, la piedra filosofal es creada a partir de sacrificios humanos.
Cuando Hohenheim logra su cometido, este queda muy débil y al borde de la muerte. Dante, que en ese momento se había enamorado del alquimista, decide usar la recién creada piedra para salvar a su amado, transfiriendo su alma a la de otra persona. De esta forma, ganando un nuevo cuerpo. Al ver que la piedra les da este tipo de inmortalidad, abandonan el objetivo de salvar a la población y deciden usar la piedra para alargar su vida y a pasar el rato juntos. En algún punto de su historia, Hohenheim se harta de este asunto de cambiar de cuerpos constantemente y decide abandonar a Dante. Tiempo después, este encontraría a Trisha Elric, la cual sería la única persona que realmente amó y con la que tendría descendencia, los hermanos Elric. Por su parte, Dante se dio cuenta de que conforme pasaba el tiempo, los cuerpos que habitaba se pudrían más rápido, por lo que necesitaba cambiar de cuerpo constantemente, pero para eso necesitaba una piedra filosofal nueva, ya que la suya se agotaba. Es aquí cuando crea a los homúnculos, los cuales son sus siervos en su misión de crear una piedra filosofal y así poder seguir siendo inmortal. Como podemos ver, ambos antagonistas atentan de forma diferente en cada versión, pero al final de cuentas... Pero son súper diferentes, ¿no? O sea, una cosa nada que ver con la otra. Podemos decir que ambos comparten ciertas cosas, como por ejemplo, ambos están unidos a Hohenheim de alguna manera. En el Brotherhood padre fue creado a partir de la sangre de este, es por eso que cuando logra ser una piedra filosofal, este toma la apariencia de Hohenheim. Por su parte, Dante está ligada a este por un lazo emocional, siendo esta su antigua pareja. Ambos desean ser inmortales, pero lo que los diferencia es la forma en la que sus acciones para este objetivo afectarán a su alrededor, siendo las de padre las más radicales, ya que él planea sacrificar un país entero con una enorme población, de nuevo, para cumplir su objetivo y además absorber a Dios, con lo cual de alguna forma su amenaza es a nivel mundial. Por su parte, Dante lo único que desea es tener otra piedra filosofal y seguir con su virtual inmortalidad por más tiempo. El hecho de que los hermanos Elric, hijos de Hohenheim, se encontraran con ella fue solo una casualidad, pero la cual aprovecha para de alguna forma vengarse del padre de estos, por haberla abandonado y cambiado por otra. Por lo que podemos decir que las consecuencias de sus acciones son más a un nivel personal y enfocado en ciertos individuos solamente, aunque también se podría considerar que su amenaza sería una a nivel internacional, ya que al tener un homúnculo infiltrado en el gobierno como el Führer King Bradley, desataría guerras al por mayor en todos lados simplemente para crear más piedras filosofales. Los homúnculos. Y hablando de los homúnculos, hay características que los hacen muy diferentes en cada una de las versiones. Sí, tienen en común el nombre y la manera en que visten, pero el desarrollo e inclusive algunos en apariencia no son los mismos. En Brotherhood, como ya he dicho, los homúnculos nacen de padre, siendo estos partes de su alma que representan los pecados del hombre. Estas partes se inyectan en algún ser vivo y si la voluntad de este es débil, el homúnculo tendrá control total del cuerpo. Pero si el huésped se resiste, pasa lo que sucedió con Codicia cuando fue puesto en el cuerpo de Link, en el que ambas personalidades habitan el cuerpo de forma intermitente. Los 7 homúnculos en Brotherhood son estos: envidia, lujuria, gula, codicia, pereza, orgullo e ira. En cuanto a la adaptación del 2003, los homúnculos tienen un origen mucho más siniestro. Los homúnculos se crean cuando un alquimista hace una transmutación humana, como la que hicieron los Elric, y por ende fallan. Lo que queda de ese acto es un ser humanoide, en muchos casos deforme y sin raciocinio, y la mayoría de estos son abandonados por sus creadores. Es aquí cuando llega Dante, el antagonista de esta línea. Es ella quien los rescata y los alimenta con una sustancia rojiza que al solidificarse crea una especie de piedra filosofal falsa. Obviamente esta sustancia es creada a base de vidas humanas. Son con estas piedras con los que los homúnculos obtienen una virtual inmortalidad, fuerza y velocidad sobrehumana, y con las que Dante les puede dar algunas habilidades especiales. Sin embargo, los homúnculos aún siguen poseyendo ciertos recuerdos de su vida pasada. En cuanto a por qué se les nombra como los pecados capitales en esta versión es un tanto confuso, pero más que nada se basa en su apariencia y en algunos comportamientos que estos tienen. Los homúnculos de la versión del 2003 son los mismos en nombre, pero algunos cambian en apariencia. Como pueden ver en la imagen, todo está bien excepto hasta que llegamos a la parte de los homúnculos de la pereza y de ira. Pereza en Brotherhood es un tipo alto y musculoso que siempre se anda quejando que tiene flojera en hacer las cosas, mientras que en la versión del 2003 Pereza resulta ser la madre de los hermanos Elric, con habilidades de controlar el agua y hacer su cuerpo líquido. Ahora, en ambas versiones uno de los homúnculos es un niño. En Brotherhood tenemos a Selim Bradley, el hijo del Führer, que resulta ser el homúnculo del orgullo, mientras que en el 2003 el hijo fallecido de la maestra de Eddie Izumi Curtis es el homúnculo de la ira y cuya habilidad es hacer alquimia. Esto es debido a que posee
posee el brazo y la pierna de Ed. Ahora, por su parte, el homúnculo del Führer King Bradley solo cambia de nombre en ambas versiones. En Brotherhood es el homúnculo de la ira, mientras que en el 2003 es el homúnculo del orgullo. En ambas versiones los homúnculos fanfarronean de ser inmortales y ser superiores a los humanos, pero sus objetivos y papeles en la historia difieren una de la otra. En Brotherhood solo son los esbirros de padre, y aunque a algunos de ellos se les da más seguimiento que a otros, la verdad es que solo son simples peones en el tablero de este. En el caso del 2003, a los homúnculos se les da mucho más desarrollo. Al principio, al no tener todavía claro quién era el antagonista de la historia, en los primeros capítulos los homúnculos lujuria, gula y envidia parecían tener mucha más presencia. Uno imaginaba que ellos serían los antagonistas principales junto a los demás homúnculos de los otros pecados, pero esto se desvanece cuando Dante aparece. Pero el objetivo de los homúnculos es lo que los hace interesantes. Los homúnculos desean conseguir la piedra filosofal para volverse humanos, ya que al ser lo que son se consideran seres incompletos y aberraciones de la naturaleza. Aunque claro, esto no es la meta de todos. Los que comparten este deseo son los homúnculos de la lujuria, gula y pereza. En cuanto a los otros, sus deseos difieren un poco más. Codicia no desea ser humano debido a que sería ser más débil y además de ser mortal. Lo que él desea es transmutar su alma a un cuerpo que no envejezca y no pueda ser destruido. En cuanto a ira, lo que desea es poseer el cuerpo de Ed y así poder ser un ser normal y estar con su madre. En cuanto a los menos interesados en ser humanos, están orgullo y envidia. Orgullo por su parte está conforme con servir a Dante y por la vida que le dio como Führer de una nación, y en cuanto a envidia, lo único que le motiva es matar a la familia Elric, en especial a Van Hohenheim, ya que este es su padre. Envidia fue el resultado de una transmutación fallida de este. Su madre Dante fue la que lo ayudó a reponerse. Cuando lo hizo, vio que Hohenheim había abandonado a Dante y por consecuencia a él. En este momento, Envidia, siendo el primero de los homúnculos, declaró su odio a los humanos y juró que algún día se vengaría de Hohenheim. La puerta. La icónica puerta de Fullmetal Alchemist también toma diferentes características en ambas versiones. En Brotherhood es básicamente por la que pasa la energía del poder alquímico y la que separa a nuestro mundo de Dios, o como otros lo llaman, la verdad. Dentro de ella se resguarda todo lo que se utiliza a cambio para hacer las transmutaciones, es por eso que dentro de ella se encuentra el cuerpo de Al. En la versión del 2003 los conceptos son los mismos, pero difiere al momento de ser la puerta que comunica con Dios, ya que esta puerta comunica directamente con nuestro mundo. Así es, y es aquí donde yo encuentro lo interesante de esta adaptación, el hecho de que al final hayan ligado todo a los multiversos. Sí, sé que a muchos les molesta esto, ya que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El mundo de Fullmetal... Ella se encuentra el cuerpo de Al. En la versión del 2003 los conceptos son los mismos, pero difiere al momento de ser la puerta que comunica con Dios, ya que esta puerta comunica directamente con nuestro mundo. Así es, y es aquí donde yo encuentro lo interesante de esta adaptación, el hecho de que al final hayan ligado todo a los multiversos. Sí, sé que a muchos les molesta esto, ya que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El mundo de Fullmetal Alchemist es una versión alterna del nuestro, uno en el que las demás ciencias quedaron opacadas por la alquimia. Esta puerta también es la que provee el poder alquímico, pero de forma diferente, ya que en lugar de que sea Dios el que haga esto, aquí se manejó que cuando una persona de nuestro mundo muere, la energía que abandona el cuerpo se convierte en energía útil para el mundo de Fullmetal Alchemist en forma de alquimia. Pero como si fuera poco, en esta parte de la historia manejaron que en cada lado de la puerta existen seres similares en apariencia pero con vidas muy diferentes. Los yo alternos hicieron su aparición y esto se logra ver más claro en la película del Conquistador de Shambhala, película que, como dije, sirve como conclusión a la serie del 2003. El tono. Y finalmente hemos llegado a la última parte de estos aspectos que hacen diferente una a la otra, y este es el tono. Sí, porque más que nombrar personajes que faltan o que se añadieron en uno o en otro, creo que es importante ver que cada serie se siente diferente cuando las ves. He oído a mucha gente decir que Fullmetal Alchemist no debería ser un shonen y debería ser un seinen, ya que este es mucho más profundo e interesante que otros animes o mangas dedicados a pubertos. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, pero siempre y cuando el seinen sea la versión del 2003. Verán, Fullmetal Alchemist Brotherhood es sin duda una increíble historia, con muchos momentos memorables y en mayúsculas épicos. Esa sería la palabra para describir esta adaptación. Aparte de que contiene mucha más acción y comedia, contiene un mundo mucho más extenso, podemos saber qué continentes hay conviviendo con todos estos personajes, se expande su mundo de manera muy buena. Sí, podríamos decir que todo es miel y leche con esta gran adaptación, pero ahora llega la hora de ver el otro lado de la moneda. La versión del 2003.
podemos considerarla de alguna forma la interpretación más sombría de esta historia. Fullmetal Alchemist a secas es una historia que deja de lado las peleas y los momentos de acción para enfocarse más en las emociones y psicología de los personajes, así como el peso de sus acciones en el pasado y en el presente. Ambas historias hablan acerca de la guerra y del autoritarismo, así como de la ambición del ser humano, y hacen crítica a esto, pero es sin duda la versión del 2003 donde todo esto se nota más. Si no me creen, analicemos algunos ejemplos. En Brotherhood, Ed nunca mata a nadie. Así es, vean el anime, lean el manga y se darán cuenta de que Ed no mata ni a los homúnculos y menos a seres humanos de forma directa. En la versión del 2003 se respetan esos principios, excepto cuando llegamos a momentos en los que Ed es... En la versión del 2003 se respetan esos principios, excepto cuando llegamos a momentos en los que Ed es tentado a sacrificar seres humanos en el laboratorio 5, diciéndose a sí mismo que las vidas de esas personas no eran nada a comparación de la de su hermano, cosa que luego se recrimina ya que se estaba volviendo como Shotoker. Y finalmente llegamos a la parte en la que Ed se mancha las manos por primera vez, y es en su enfrentamiento con Codicia. En esta versión Codicia es asesinado por Ed, en defensa claro, pero aún así esta es la primera vez que Ed se vio obligado a matar. La segunda vez que él se vio obligado a matar es cuando se deshace del homúnculo de la pereza, su propia madre, donde es una pelea realmente con muchos toques emocionales, y que sinceramente estuvo muy bien hecho. Como dije, la guerra es un tema principal en esta historia, pero esta se trata diferente en cada versión. En Brotherhood se dan más detalles cuando se habla acerca del mítico conflicto de Ishbal, y se da una mirada de cómo afectó esto a todos los involucrados más a detalle. En la versión de 2003 varios detalles se dejan sin explicación y algunos no tienen lógica, pero al final el resultado es el mismo. El ente que domina a los homúnculos en ambas versiones es el responsable de este ataque. Sin embargo, es en la versión del 2003 en la que nos da una interpretación más cruda de esto. En esta versión se siente más la culpa de cierto personaje por obedecer una orden que cambió la vida de alguien inocente de la nada. Pero no solo eso, también en capítulos posteriores se ve cómo el gobierno de Bradley planea hacer lo mismo que hizo con Ishbal, pero en este caso con el pueblo de Lior. Es aquí donde tenemos uno de los casos más fuertes en esta adaptación. Rose o Rose es un personaje secundario en ambas versiones, pero es en la del 2003 en donde adquiere más protagonismo. En un principio es lo mismo, una chica que ha perdido todo y que la fe de su pueblo la ha salvado. Después los hermanos Elric llegan y desenmascaran al líder de esta fe. Devastada, Rose sigue adelante después de que Ed le dijera unas palabras de ánimo. En el canon, ella sigue adelante y poco después se encuentra con ellos en mejores situaciones. Pero en la versión apócrifa, la del 2003, la ciudad donde vive es invadida por los soldados de Bradley, los cuales tienen la orden de reprimir a cualquier levantamiento rebelde, cosa que no existe. Rose trata de proteger a la gente más indefensa de ese lugar de los abusos de los soldados. Capítulos más tarde, Ed llega al pueblo de Lior, en donde Cicatriz, personaje central en esta versión, intenta crear una piedra filosofal para deshacerse de una vez por todas del ejército. Al llegar ahí se da cuenta de que hay una figura religiosa conocida como la Santa Madre. Esta resulta ser Rose, la cual ahora no puede hablar y además trae un bebé en brazos. Así es, Rose se ha convertido en una mártir para el pueblo después de haber sido violada y dejada embarazada por alguno de los soldados que el gobierno mandó. Y no solo eso, sino que tiempo después se revela que Dante, el antagonista, planea traspasar su alma al cuerpo de ella. Y ya por último debo citar el final. En la versión Brotherhood, su final te hace brincar y llorar de alegría, pero en el caso de la versión del 2003 esto no sucede de este modo. Considero el final agridulce, ya que al final los hermanos logran cumplir su objetivo, pero con consecuencias, y lo mismo pasa con las demás a su alrededor. Siguen vivos, siguen en pie, tal vez no terminaron como uno hubiera querido que fueran, pero al final la vida sigue para ellos. Con Fullmetal Alchemist Brotherhood vas a encontrar una historia muy apegada al manga, vas a encontrar prácticamente lo mismo, algunos cambios menores, pero realmente es la historia canon del manga. Vas a encontrar personajes entrañables, vas a encontrar momentos emocionantes de acción, épicos, o sea, es una historia completa a nivel de narrativa. En cuanto a la versión del 2003 vas a encontrar una historia muy interesante, una que busca analizar cada personaje, que busca entrar en su psicología, una historia que podríamos considerar sombría, dramática, nostálgica, pero muy emocional. Es sin duda una historia que difiere mucho de su contraparte original y verdadera, pero que no por eso la hace ser menos interesante. Y pues realmente eso sería todo en cuestión a ver qué diferencias hay una de la otra. Y bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo. Coméntame qué te pareció. Siempre que veo a alguien hablar de las diferencias entre uno y otro, la palabra que más usan es interesante.
de verdad. O sea, Merced, qué bueno que viste Brotherhood, pero creo que sería muy interesante que vieras la otra versión. No es ni mejor ni peor, pero sigue siendo interesante. Como que es la palabra que más he escuchado que usan para describir uno del otro. Porque interesante. Que la otra es una versión interesante. Ni mejor ni peor, pero es interesante.